Bueno, buenos días, bienvenidos a esta sesión de industria en el marco del Festival Internacional del Cine Europeo de Sevilla. Esta sesión está organizada entre nuestros compañeros que somos las oficinas media de España, de Europa Creativa, y tengo el honor y el placer de recibir aquí dos viejos amigos que son veteranos en la industria del cine, de la televisión, especialmente también de la animación, que es lo que nos reúne aquí temáticamente hoy. Tenemos a Carlos Piern, que ahora os contará quién es y en qué empresas ha acumulado su trayectoria. También a David Matamoros. Bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros aquí hoy. La sesión tiene como objetivo iluminar un poquito lo que es el peso, la importancia y también la belleza de lo que es la industria de la animación desde hace mucho tiempo en España. España se puede considerar un país pionero en Europa y hasta hoy de mucha importancia en este sector. También nos gustaría, aparte de ilustrar la dimensión de la industria de animación y el éxito de España en este apartado, un poco para lo que sois más jóvenes y al inicio quizás de vuestras carreras profesionales, ilustrar dónde están las oportunidades a nivel laboral, de desarrollo artístico, etcétera, para entender que realmente se trata de una oportunidad de grandes y amplias posibilidades. Y para eso aquí, pues quizás podemos empezar, Carlos, contanos, yo te conozco, pero a la gente que no te conoce, ¿cuál es tu trayectoria, dónde estás y cómo lo ves? Bueno, sobre todo muchísimas gracias por estar aquí y más con dos buenos amigos, ¿no? Con Peter y con David, con los que compartimos siempre trabajo, inquietudes, como todo el mundo que nos está viendo, ¿no? Y bueno, toda mi trayectoria sobre todo ha sido disfrutar de la animación, yo diría desde que nací, ¿no? Tengo un perfil un poco peculiar, ¿no? Porque mi familia siempre se ha dedicado a la animación, ¿no? Pero bueno, básicamente mi trayectoria ha sido sobre todo trabajar en coproducciones de televisión más que de cine y buscar sobre todo coproducciones internacionales de animación. Fui muchos años, tuve el honor también de ser elegido por mis compañeros de la animación y efectos visuales de Dibus, el presidente durante 8 años, para que se hablara un poquito más de nuestro sector en las instituciones, en los diferentes ministerios, y creo que en ese camino, gracias a todos los compañeros de la industria, pues hemos ido avanzando y cada vez se habla más, como tú decías, Peter, de la animación, ¿no? Y actualmente, después de llevar muchos años trabajando sobre todo con el grupo BRB, pues que ha sido la productora de muchos clásicos que mucha gente seguro que conoce, ¿no? Pues David el Nomo, D'Artagnan, Willy Fogg y los clásicos de la animación europea. Pues los últimos años he estado desde este verano trabajando con el grupo Planeta, con Dea Planeta Entertainment, de cara a iniciar una nueva trayectoria mucho más potente en cuanto a producir series y largos con una perspectiva global y pensando también obviamente en nuevos negocios que tienen que ser el alimento de todos nuestros estudios y de todos los artistas que podemos hacer algo grande a nivel mundial, ¿no? Y un lujo estar aquí y compartir lo que pueda de mis experiencias y disfrutar con toda la audiencia. Muchas gracias, Pues Peter. muchas gracias, Carlos. Y David, antes me comentabas en el pasillo que estás metido en un montón de proyectos de animación ahora mismo. Así que, ¿cómo es? Tú que eres además también hombre de la imagen real, ¿no? Del cine con actores, siempre has sido fiel a la animación porque supongo que consideras que es una industria que tiene unas bondades que quizás otras no tienen, ¿no? Porque ahí estás, así que cuéntanos un poquito de lo que tú puedes. Sí, bueno, primero muchísimas gracias por invitarnos y por estar aquí entre amigos, que siempre es un placer. Eh, Siempre he estado vinculado a la animación porque siempre he considerado que la animación está 5 años por delante de la imagen real. Entonces es mucho más fácil predecir qué va a pasar en imagen real si estás metido en animación. Eso nos ha permitido, la animación, cuando hablamos de animación, es un concepto muy, muy amplio, es decir, no solamente es hacer series de televisión o películas, sino también es hacer videojuegos, efectos especiales, etc. Entonces hemos utilizado mucho ese conocimiento de animación y de las herramientas que habían ahí pues para películas, por ejemplo, ¿no? La última que a lo mejor conoceréis nuestra, que es El Hoyo, se aplicó mucho conocimiento de cómo era el VFX y la animación para poder hacer esa película con el mínimo presupuesto que teníamos y que diese un resultado muy grande, ¿no? Pero incluso en películas más grandes como La Casa de Jack o Melancolia,
era lo mismo, tenías que recrear mundos que no los teníamos de ninguna manera y solamente es posible cuando tienes un equipo que entiende perfectamente cómo funcionan los efectos especiales. Entonces introdujimos dentro de la empresa de Mr. Miyagi un departamento de efectos especiales donde tenemos ahí como 4 o 5 personas trabajando en todo ello y empezamos con la animación. Hace muchos años que hice televisión, pero a mí la televisión me produce... Soy más experto en cine, por decirlo de alguna manera, y ahora mismo estamos en 3 películas en producción, Hannah y los monstruos, Dalia y el libro rojo y la segunda parte de Hannah, y el año que viene empezamos con Jules, que es también una coproducción europea grandota, con Bélgica, Alemania, Francia, Holanda y España. Y curiosamente España se coloca como uno de los países más atractivos por el talento que tiene, la eficiencia que tienen nuestros creadores a la hora de aplicar conceptos a la película y bueno, porque también hay un ecosistema financiero que nos permite ser muy competitivos, ¿no? Muy bien. Es que para la gente que no lo sepa, quizás es interesante decir también que el peso de España en la animación a nivel mundial es bastante considerable, es decir, que somos, según lo que he podido averiguar, el 5º país más importante en cuanto a la producción de animación a nivel global y a nivel europeo el 2º país. Entonces quizás, Carlos, tú que has estado en Dibu en el frente también de la elaboración de las estadísticas de los libros, los anuarios tan maravillosos que habéis sacado, ¿nos puedes dar algunos titulares? Porque claro, aquí de cuántas películas y de cuántas series podemos estar hablando grosso modo al año en España, teniendo en cuenta que en cada película y que en cada serie están trabajando docenas, si no cientos de personas, ¿no? Bueno, los datos se van confirmando, es decir, todos los datos que habíamos estudiado directamente con las productoras, afortunadamente, a pesar de las pandemias y demás, la animación y los efectos visuales, como explicaba David, nos ha permitido no parar. No hemos parado en estos 3 últimos años, ha habido mucho remoto, ha habido mucho aprendizaje, ha habido muchos estudios que se han tenido que actualizar a esta manera de trabajar, mucho más rápida y en coproducciones internacionales. El tamaño del sector, pensando un poco lo que comentaba David, de que nosotros no solo hacemos series y largometrajes, ¿no?, sino también pues, hacemos muchísimo efecto visual. Yo creo que la animación en tiempo real es algo apasionante, como ha dicho David, y estamos en unos importes cercanos a los 650, 700 millones de euros por año, ¿no?, que puede incluir facturación también pues, en el ámbito de videojuegos, en realidad virtual, museos, o sea, son muchas cosas. Siempre nos llaman a nosotros los chicos de qué bien os lo pasáis la animación, los muñequitos, pero bueno, yo creo que las nuevas generaciones que nos están viendo consumen un montón, y todos los que consumimos incluso televisión, aunque veas menos y te guste un poquito menos, David, pero todos consumimos por la noche, yo creo, televisión en las plataformas y series. Esas series cada vez tienen más animación, no personajillos y muñequitos que se mueven para hacer muñecos, sino recreaciones de sitios fantásticos, como ha explicado David, y sitios de ensueño que puedan llegar a una audiencia global, Estados Unidos o China, utilizando animación en tiempo real. Yo creo que tenemos grandes diseñadores, grandes ilustradores, lo ha demostrado España siempre en el cómic y en muchos otros sitios, y yo creo que la industria grande internacional, y ahí está este año el Oscar, hemos conseguido el Oscar por primera vez en la historia al mejor corto de animación, un español trabajando en Los Ángeles. Creo que tenemos grandes directores y grandes ilustradores. El tema es, obviamente, cómo tener cada vez más gente que está por aquí en el festival, ¿no?, que tiene perfiles de ilustración, o grandes directores o montadores que puedan involucrarse en crear esas grandes marcas o esos grandes proyectos, bien sea de series de televisión, de cortos o experiencias del metaverso, que se habla mucho del metaverso, ¿no? Yo creo que tenemos un potencial en la ilustración que muy pocos países probablemente tienen. Es la luz, no sé, el grafismo, ¿no? Creo que tenemos una maravillosa oportunidad de seguir avanzando, ¿no? Sí, es llamativo también que, por ejemplo, en una serie de Netflix que se llama Love, Death and Robots, ¿no?, creo que de la última temporada, yo creo que casi la mitad de los episodios se han rodado en España directamente, con talento español, ¿no? Sí, y con nominaciones además, y con a todos los grandes nominaciones, premios, precisamente los episodios que se han hecho con, con artistas españoles. Y además en esta serie se ve muy bien la variedad, ¿no?, de la animación, que tiene un espectro, formalmente hablando, de
diferentes tipos de animación que es fabuloso. Me ha fascinado lo que dice aquí el amigo David sobre el tema de El Hoyo, ¿no? El Hoyo es una película que pude ver recientemente y me ha impactado muchísimo, ¿no? Y me gusta mucho escuchar que los de la animación han tenido un papel importante en una película que es de imagen real, pero efectivamente si la ves flipas, porque sin animación eso no sería posible, imagino, ¿no? Entonces, lo que me gustaría provocarte es una reflexión sobre este madridaje de arte digital y lo que es la nueva tecnología, ¿no? Porque yo creo que ahí están los clásicos, está la animación de 2D, luego está la animación 3D, está Tadeo Jones, que todavía se identifica como animación, pero estamos llegando a un terreno donde la animación está ya a través también de los nuevos estudios de rodaje virtual, la animación se está convirtiendo en la nueva imagen real, pero quitando todas las limitaciones que nos pone la física, ¿no? Porque en el fondo es el reino absoluto de las ideas sin límite, ¿no? Y de la fantasía a tope. Entonces, dicen que en España hay como 250 empresas que se pueden denominar estudios de animación o de efectos especiales. Entonces, David, para ti, que tú eres uno de ellos en el fondo, ¿no? ¿Cómo encuentras tú el talento y los profesionales que te aportan no solamente ideas y, digamos, visiones artísticas muy suculentas, pero además que tengan unas competencias digitales, por llamarlo así, que pueden hacer cumplir también todas estas ideas? Lo curioso de la animación es que cuando yo explico que hacemos cosas de animación, todo el mundo cree que hacemos cosas para niños. Y alguna cosa hacemos. Pero sí que es verdad que es un sector muy fragmentado. Si nosotros, nuestra generación, la de Carlos y mía, que tenemos obviamente 25 años, crecimos con dibujos animados y se incorporó a nuestro modo de ver la vida, a nuestro modo de relatar, nos ha continuado y a nuestra edad estamos buscando todavía eso, con lo cual ahora hay más público que antes, porque antes se circunscribía solamente al preschool, es decir, a los niños hasta 11, 12 años más o menos, ¿no? Pero es que ahora nosotros queremos consumir también, tengas 40, 50 años, y estamos buscando películas que retraten más nuestro día a día, que además va muy en consonancia con el programa Media, en todo el tema del diálogo intercultural y de la diversidad, ¿no? Entonces ahí estamos incorporando, a nosotros nos interesa mucho ese tipo de historias, las que hablan especialmente de interculturalidad, porque es nuestro día a día, y de diversidad. Entonces hemos optado por buscar directoras y guionistas e ilustradoras y centrarnos en el mundo femenino, que es el que menos chance ha podido tener aquí durante muchos años, y que sean ellas las que nos expliquen en primera persona cuáles son sus relatos, ¿no? Entonces, o bien buscamos ilustradoras, buscamos TikToks, buscamos Instagrams, buscamos en cualquier sitio con alguien que tenga algo que explicar. Siempre esa es la clave. Si tienes algo que explicar, que creemos que es algo que puede tener un grupo, un nicho que puede interesarle, ahí nos vamos. Por ejemplo, vamos a producir una película el año que viene que habla sobre, es una ilustradora que conocemos de hace años, que trabajaba con nosotros haciendo piezas muy pequeñitas, pero de repente tenía una historia muy potente sobre infertilidad femenina y cómo todo el hecho de ella poderse quedar embarazada, lo que le había supuesto, ¿no? Encontrar pareja a una cierta edad, si la pareja la acompañaba, no la acompañaba. Entonces, todo eso nos lo explica como si fuese la fábrica de chocolate, con musical, imágenes, música, indie, etcétera, y nos fascinó. Y pensamos, pues seguramente tiene que haber un público ahí que quiera ver esto, y entonces hemos creado un grupo absolutamente femenino que se dedica a esto. Entonces, la manera de encontrarlos siempre es muy diversa. Sí que es verdad que pedimos que podamos ver, que nos contacten directamente, y si no, una de las iniciativas también que es súper importante es Cartoon Springboard. Cartoon es una organización europea con sede en Bruselas que pone en marcha cada año 3-4 eventos para televisión, para cine, para financiación, y hay uno que recientemente, bueno, tiene 6 años ya, es el Cartoon Springboard, que se dedica para todo el nuevo talento que está saliendo de las escuelas, puedan presentar su trabajo delante de los inversores. Entonces, yo os recomiendo, si me estáis viendo, que apliquéis, porque además durante 3 años va a estar en Madrid
por lo cual es muy fácil acceder allí. Está toda la industria y hay cosas que no se producen en foros muy profesionales, como sería el Cartoon Forum o el Cartoon Movie, se producen ahí simplemente porque hay frescura, porque ya no estamos pasando por los filtros de la industria, sino que es gente que explica su historia desde su corazón. Y pueden ser historias muy femeninas, historias, por ejemplo, yo recuerdo una de una chica que habló de su experiencia con el cáncer. Cada vez hay mucho contenido LGTBIQ+, que aparece, que encuentran financiación. Entonces, hay que estar muy buscando por dónde están las vías, porque al final nos nutrimos de cualquier sitio. Sí, yo creo que es muy importante lo que dices, el de ir a los sitios adecuados, ¿no? Tanto para gente de la profesión que ya están funcionando con una trayectoria, como para gente que quiere entrar por primera vez. Yo creo que es fundamental saber ir al sitio adecuado, encontrarte con gente, porque todo esto de tener contacto directo, formar una red, puede ser de mucha ayuda, ¿no? Hablabas de los inversores, ¿no? Porque la animación, yo recuerdo que hace unas décadas era uno de los lugares donde más se gastaba en producción, ¿no? Porque una serie o una película podía costar fácilmente millones de euros, ¿no? Entonces la pregunta que os hago es, con las nuevas tecnologías, los gastos de inversión en animación por serie o por película han subido, han bajado, se han mantenido más o menos estables, y sobre todo también tengo entendido que para financiar tanto una serie como una película casi siempre es recomendable hacer una coproducción internacional, ¿no? Entonces, esta dimensión de la coproducción internacional, ¿en qué se traduce frente a gente joven que quiere entrar en este mundo? Por ejemplo, el inglés, pregunto, ¿es imprescindible hablarlo? ¿Es recomendable? ¿Cuáles pueden ser los entornos geográficos con los que España tradicionalmente más coproduce, ¿no? Entonces, también para saber si hay que ir a Asia, si hay que ir a Estados Unidos, o si vale para ir a Bélgica, Alemania, Francia. ¿Cómo estamos situados entonces económicamente? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo se financia más o menos? ¿Y dónde hay que ir? ¿En qué países? Yo diría en animación, sobre tu pregunta de inglés, por supuesto. O sea, somos un campo de narrativa, como explicaba David, y de producciones y proyectos que o trabajamos internacional o realmente, salvo proyectos muy minoritarios, muy artísticos en el ámbito de los cortos, creo que necesitamos desde origen pensar en ideas que puedan llegar a todo el mundo, ¿no? Yo siempre a cualquier artista, a cualquier autor le digo, tu proyecto lo va a entender alguien que vive en Macao y alguien que vive en Paraguay y alguien que vive en Sevilla, o tiene que entender ese tipo de proyectos, hay que crearlos desde el principio pensando en narrativas que entienda todo el mundo. Sobre el tema de la financiación, creo que estamos en un momento muy bonito en esta década. Cada vez obviamente el cine de animación, es verdad que el gran cine familiar, y estos son datos, o sea, sigue dominando cada vez más a nivel mundial, cada vez más, me atrevo a decir. Hablábamos de Tadeo Jones, ya estamos en 11 millones y la taquilla en España estoy viendo que está cerca de los 4 millones. O sea, que estamos hablando de que 2 películas familiares que se han producido este año prácticamente están haciendo toda la taquilla del cine español, ¿no? Lo cual no desmerece propuestas artísticas que seguramente si se lanzarán a nivel internacional y con otro tipo de lanzamiento en España seguramente tendrían más taquilla, ¿no? Pero creo que el cine familiar sigue dominando. Creo que el tema en coproducciones internacionales, los dos grandes mercados a los que hay que llegar son Estados Unidos y son Asia y China en concreto. China es muy complicado de llegar, pero hay algunas experiencias de coproducciones internacionales que se han hecho allí a pesar de lo complicado que es. Y luego a nivel coproducciones, pues obviamente en Europa hay bastantes focos y sitios donde yo creo que hay muchísimo trabajo ahora mismo en Europa. Yo creo que Francia siempre ha sido el driver, como en cualquier otra cosa, incluyendo animación, incluyendo la obligación que tienen las cadenas de televisión, y eso ha permitido que haya un montón de estudios y regiones que haya apoyado con incentivos locales y con grandes artistas ese mercado, ¿no? Y ese sitio donde hay un montón de estudios. Irlanda es un sitio también interesante, atrayendo un poquito el mercado anglosajón, donde de hecho está lleno de españoles trabajando y liderando estudios, ¿no? En Irlanda.
Y Alemania yo creo que y Bélgica son dos buenos ejemplos también de sitios donde también se está apostando por la animación, los efectos visuales y creo que son complementarios a todo lo que podemos hacer en España. Sí que es recomendable, es decir, yo sí que de cara a cualquier proyecto no pensaría, como ya he dicho, solamente en España. En España la idea de hacer crecer proyectos está funcionando, los incentivos fiscales, hay grandes proyectos en Madrid, trabajados por Netflix, en Cataluña también hay grandes proyectos de coproducciones internacionales, Skydance también está en Madrid establecido con Lasseter, es decir, creo que hay grandes proyectos internacionales en películas que pueden ser para los principales mercados y se están haciendo con artistas españoles, ¿no? Luego yo creo que tenemos buena capacidad, los costes probablemente es probable que seamos menores comparados con Canadá, que ha sido otro gran driver, Francia o Inglaterra, probablemente nuestro mercado es más barato y sin embargo tenemos probablemente más talento y más inquietud y yo creo que eso es uno de los atractivos. Es cierto, hay un tema muy interesante en los últimos libros de formación que he ido viendo que ha hecho Dibus, que sigue habiendo una necesidad que todavía no cubrimos de empleados. O sea, el 42% de las posibles plazas de artistas y animadores no los están cubriendo de esos 250 estudios. Nos falta muchísima más gente. Entonces la gran pregunta es lo que tú comentabas, Peter, claro. ¿Qué perfiles pueden entrar y de qué manera pueden entrar en nuestro ámbito de producción? Teniendo en cuenta que además son producciones de largo recorrido, ¿no? Como tú comentabas, son producciones que rara vez duran menos de 24 o 30 meses, bien pagados, puedo decir, mejor pagados a veces que lo que puede obtener un becario en las partes de ficción, si alguien empieza en el mundo visual. Luego, creo que las piezas están ahí, creo que lo que estamos comentando se necesita mucha más gente, creo que las escuelas están haciendo su trabajo y creo que los estudios siguen estando ahí fuera buscando reclutar animadores, artistas, y hay muchos perfiles que faltan por cubrir, ¿no? La tecnología nos está permitiendo, yo diría, tener gente que fuera de los conocimientos básicos de la animación pueda utilizar esas nuevas herramientas para que tengamos estudios de menor tamaño, ¿no? Que permitan tener más producciones con menos gente, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que España tiene una reputación muy importante en cuanto a efectos visuales, ¿no? También para volver un poco al tema de la animación dentro de la imagen real, entre comillas, porque ya no todo es tan real como parece, ¿no? Pero hemos visto que empresas como El Ranchito, que sigue siendo una de las empresas más emblemáticas a nivel, yo diría, casi mundial, ¿no? Ha sido adquirido hace pocos meses por una multinacional, no sé si era americana o de dónde. La gente de fuera se ha dado cuenta del talento que hay en España, ¿no? Entonces, lo que me gustaría saber es que, David, tú que estás en el frente también y además entre los dos mundos de imagen real e imagen animada, ¿tú qué crees que va a pasar en los próximos años en España en cuanto a este sector? ¿Vamos a poder consolidarnos como un país de primer orden mundial a nivel de animación? ¿Tenemos lo que necesitamos? ¿Qué tenemos que hacer para que el barco no solamente no se hunda, sino que además que sigue flotando y con las velas llenas de viento para conquistar nuevos mundos y horizontes? ¿Dónde está el reto? Wow, qué pregunta, Peter. Yo creo, mira, si echo la vista atrás hace 5 años, creo que puedo decirte que cualquier medida que vaya a apoyar a la animación, efectos especiales, etcétera, etcétera, tiene un resultado exponencialmente enorme, más que en imagen real. Hace 5 años era muy complicado tener alguna película nominada en los Goya. Podía haber una. Hoy creo que se están produciendo 27, 28 películas en España. Ese es un salto espectacular. La mayor parte de nosotros constantemente necesitamos gente, porque o bien saltan o se pone en marcha una película de Sergio Pablo, se empieza la siguiente película y muchos se van con él, ¿no? Cartoon Saloon pone en marcha una película y mucha gente se va a Irlanda. Chicos, con el país que tenemos, irse a Irlanda o a Canadá, sinceramente. Pero hay solamente películas, hay 26 películas en producción ahora mismo, que es una barbaridad.
Eso creo que no está pasando en ningún otro lugar del mundo. Por poquito que se haga, el resultado es exponencial. Entres donde entres dentro de la cadena, que esto también es muy importante, porque claro, nosotros tenemos la costumbre de estar en el estudio, ver qué hacen, somos muy curiosos, compartimos datos, que creo que es una de las cosas malas de la pandemia, es ese no compartir el día a día, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás animando esto? Y siempre vemos, pues yo he hecho esto, yo he hecho lo otro. Y pues a veces un artista que se estaba dedicando a hacer el pelo de un monstruo, la hemos contratado para dirigir un cortometraje, porque tenía una idea que era muy, muy chula. El tema es entrar dentro, Sí. y ahí aparecen todas las oportunidades. En cuanto a la predicción, yo creo que se va a mantener durante los próximos años. Primero porque ya se está creando un ecosistema. La gente le está perdiendo un poco el respeto a esto de la animación y vemos que en animación se pueden hacer muchas cosas. Falta que nosotros también nos creamos un poquito que somos una potencia, que eso a los españoles siempre nos falta un poquito, ¿no? Pero os pongo una cosa que a mí me pasa siempre entre el mundo de la ficción y de la animación. Si yo hago una animación, sé desde la preproducción la película que voy a tener. Siempre. ¿Por qué? Porque hago un storyboard, hago una animática, animo, musicalizo, pongo las voces y cuando veo que aquello funciona, entonces entro a producir. En la ficción es todo lo contrario, es un acto de fe, básicamente. Tú tienes un texto de unas 90 páginas escritas por alguna persona y hasta el final de proceso tú no ves qué es lo que vas a tener. Ahí está un poco la magia del arte, ¿no? Correcto. Pero tiene un riesgo enorme. El riesgo de la animación es menor. Lo que entonces estamos haciendo algunos de en la ficción es empezar a hacer storyboards y animáticas de la ficción inicialmente. Correcto. Con lo cual es un coste en desarrollo muy pequeño en relación al gran beneficio que te puede dar cuando te das cuenta de que tu película no funciona. Entonces tú puedes empezar a arreglar eso. Entonces la animación puede entrar en todos los procesos. Y cada vez más, el otro día en Montreal, en Fantasia, que es un festival de género, cada vez más la imagen real se está imponiendo. En un set como puede ser este, green screen, tienes los actores, y allí pasa de todo. Y el resultado que ves dices, no me lo puedo creer. Entonces, imaginación al poder, yo creo que España se va a consolidar durante los próximos 5 años, va a crecer más en otros ámbitos, nos vamos a dar cuenta que la animación se puede expandir muy, 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 muy bien, pero sí que lo que sí que necesitamos es que nos vengáis a ver y que queráis currar con nosotros y que os forméis bien para tener un nivel top, top, top. Vale, vale. Bueno, para ir terminando poco a poco, me gustaría lanzaros también otro grano para el pensamiento continuo, que es el siguiente, que desde la Comisión Europea, el programa Europa Creativa, se va a activar, se anunció de hecho en el Festival de Cannes de 2022, una nueva herramienta financiera que se llama Media Invest. Entonces, para hacer una larga historia corta, se supone que a través de este apoyo que viene con una financiación importante por parte del Fondo Europeo de Inversiones de 400 millones de euros para hacer gap financing de fondos privados de equity para invertir en industrias culturales, sobre todo en el sector audiovisual, se supone que se van a crear de aquí al 27 10 fondos de inversión con cada uno una dotación más o menos de 100 millones de euros y estos fondos serán fondos privados europeos de capital riesgo que pueden y deben invertir en empresas y proyectos en Europa. Da igual dónde en Europa, ¿vale? Es decir, el fondo español puede invertir aquí o en Dinamarca, o el de Alemania puede invertir en Portugal o en España o en Suecia, etc. Así que va a haber de pronto una nueva fuente de financiación que es capital riesgo. Entonces, el capital riesgo, como quizás sabéis, tiene como una de sus características que es una cierta adversidad a lo desconocido o a lo imprevisible, ¿no? Entonces, yo creo que a los inversores de capital riesgo que a través de estos fondos van a querer invertir en empresas audiovisuales, van a mirar muy de cerca lo que estáis haciendo, porque yo creo que antes de invertir en cualquier otra cosa, en una empresa de animación o animación en su sentido más amplio, podrían tener un interés precisamente porque estáis manejando unos procesos que permiten minimizar el riesgo, ¿no? Entonces, para que estos fondos van a querer sumarse a vuestros proyectos, las empresas tienen que tener una visión un poco, digamos, de pensar a lo grande. Es decir, que estas inversiones no son inversiones de 100.000 euros, sino más bien de unos cuantos millones de euros por operación. Eso requiere que tengamos una visión
de mercado, un plan de negocio a 5 o 10 años que implica un crecimiento, una internacionalización y una rentabilidad, ¿no? Una sostenibilidad. Entonces, estamos preparados en España para que cuando estos fondos se activen, a partir del final de este año, ya va a ser el caso, es decir, el mes que viene, estamos preparados para estar ahí, recibir o hacer propuestas a estos fondos y que vengan a ayudarnos con este tipo de financiación. Carlos. Yo creo que lo ha explicado David antes. La animación, fuera de las capacidades nuevas, ¿no? De animación en tiempo real y trabajar en un estudio, en proyectos muy importantes que no requieren el tipo de productores que teníamos antes a la hora de analizar un guión, y que esas cosas se pueden hacer en una nave industrial con animadores y 2 actores incluso internacionales, se pueden hacer ya en cualquier polígono de cualquier región de España. Creo que lo interesante, obviamente, en el mundo de la animación también es, obviamente, la creación de una propiedad intelectual que puede generar muchísimos más ingresos de los que, por desgracia, el cine no puede hablar. Estamos hablando de que cualquier propiedad intelectual pues genera muchos más ingresos en otras áreas, como pueden ser la música, los interactivos, los videojuegos, los conciertos, el editorial, y sobre todo pensando en un mercado internacional. Todo eso que se facture una empresa donde quiera que se establezca va a generar ingresos internacionales, de fuera de Europa, además, no solo de las regiones europeas que puedan tener interés, ¿no? Lo comentaba David, es decir, un euro que se invierte puede generar 6 o 7 euros en cualquier empresa si están fuera de los incentivos y fuera de otras áreas a nivel empresarial, ¿no? Yo creo que el mundo donde nuestra audiencia está también, el mundo adolescente, el mundo jóvenes adultos, el mundo preescolar y las mamás, cada vez tienen más tiempo, más conexión y más horas de poder estar adicto a contenidos que están en la red, las redes sociales. Creo que el contenido interactivo y el contenido de animación internacional, obviamente, tiene unas ventajas que no tiene el resto. Yo creo que el secreto también está en intentar tratar de ser más rápidos y ejecutar a la máxima calidad, y sobre todo pensando en proyectos que puedan tener salida en todas las áreas donde se pueden conseguir estos ingresos, ¿no? Yo creo que a eso lo estamos haciendo también en Idea Planeta. Pensamos en IPs desde el principio que puedan estar en todas las áreas de exposición, porque ahí está el secreto de las grandes marcas y de Disney Plus, sin ir más lejos, que lo que ha hecho Disney ha sido adquirir propiedades intelectuales de diferentes mundos para rentabilizarlas fuera del negocio de la televisión y del cine, ¿no? Yo creo que ese es uno de los secretos, y que no hay vuelta atrás. O sea, sobre todo yo diría que no hay vuelta atrás hacia el negocio anterior, sino hay una ida hacia adelante de saber dónde están las nuevas audiencias en los móviles y en los entornos que se llama tanto ahora del metaverso y los interactivos. Creo que ahí tenemos que estar. Creo que España no puede quedarse atrás. Creo que muchas veces nos hemos ido quedando atrás a nivel empresarial, y tenemos que tomar ese liderazgo que muchas veces los tenían las empresas de Escandinavia, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? Correcto. En regiones muy pequeñas. Bueno, David, sí, a mí me gustaría puntualizar. Nosotros, por ejemplo, en el caso de Dalia y el libro rojo de David Bisbano, lo que nos sucede es una película que estamos produciendo entre España, Argentina, Perú, una parte pequeña en Ecuador y una parte en Brasil. Latinoamérica es un territorio tremendamente potente a nivel creativo y te explota la cabeza con lo que ves. Es una película muy autoral, muy propia del director, donde ha entrado Fortnite a invertir dinero porque creen que eso lo pueden convertir en una IP, etcétera, etcétera. Entonces, yo de entrada lo que sí que aconsejaría es no tener miedo, porque nunca sabes qué es lo que estamos buscando, ¿no? Hay una película que es Working Girl, que hacía Melanie Griffith, que hay un momento en que ella dice: las ideas surgen de los sitios más inesperados. Entonces, a veces, girando la página de un periódico, encuentro una idea para un negocio. Nos pasa lo mismo. Entonces, lo que sí que tenemos que romper ese mito de es muy complicado, si no tengo algo. Acudid a nosotros por las vías, es la página web, el Facebook, el Instagram, el TikTok, ir a Cartoon, preguntar en Dibus, preguntar en las asociaciones de animación, en las escuelas.
está toda la información ahí fuera. Y venir con ideas, porque nos faltan ideas frescas, originales, y eso se puede capitalizar. Si nosotros lo hemos conseguido con Dalia, que es un cuento muy al estilo El Mago de Oz, también se puede con otras cosas, ¿no? Y que un fondo de capital riesgo haya entrado en una película para crear fondos para un videojuego, en un equipo multidisciplinar como es este, me parece maravilloso. O sea, estamos ahí. Pues yo estoy también convencido de ello, así que yo creo que es muy importante que nos sigamos hablando con los jóvenes, con los no tan jóvenes, y que aprendamos todos los días de un sector que está en cambio continuo, pero todo cambia, ¿verdad? Pero en el fondo todo sigue siendo lo mismo, ¿no? La gente está deseando de poder acceder a historias mágicas, bien contadas, con personajes interesantes, con arte para sorprenderse, para maravillarse y para, bueno, tener un pequeño contraste a otro tipo de contenidos que nos azotan desde la mañana hasta la noche, ¿no? Yo creo que aquí estamos para hacer magia, para cumplir sueños y para entretener a la gente. Y nosotros a través de las oficinas media podemos ayudaros también a entender el ecosistema, cómo está apoyado desde las instituciones europeas. Estamos en colaboración con instituciones nacionales, regionales y sobre todo también con empresas, con visionarios, con artistas. Y yo creo que para los que estáis empezando, lo recomendable es identificar desde el momento uno dónde están las puertas de entrada. Las puertas de entrada están muchas veces en lugares como aquí, en este evento de festival, en el Springboard, en el MIPCOM, en series de pues encuentros profesionales donde nos estamos juntando para intercambiar nuestras ideas permanentemente, ¿no? Entonces, Carlos y David, os doy las gracias por vuestra generosa aportación. Espero que el público lo haya disfrutado. Doy también otra vez las gracias a los compañeros, especialmente a Victoria de la Oficina Media Andaluza, para habernos acogido aquí al Festival de Sevilla. Y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. A disposición de todo el mundo, aunque sea a través de LinkedIn. Eso es. Aquí a disposición de cualquiera que... Nos faltó LinkedIn. Antes hemos ido a TikTok. Cualquier ayuda de cualquiera nos puede contactar por LinkedIn y estaremos encantados de ayudar a que esos proyectos se cumplan. Muy bien. Y esos sueños. Muchísimas gracias por todo y los sueños nunca son demasiado pequeños. Exacto. Así que a soñar.